Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues creo que recordamos un anuncio pascual que recitamos y oramos en la secuencia pascual cuando decimos: Cristo, mi esperanza, ha resucitado. Fijaos en esa pequeña frase que es un anuncio pascual. Está contenido el sentido de la vida. El sentido de la vida de todo hombre y por tanto el sentido de nuestra existencia, que no está hecha para la muerte, sino para la vida. Podemos decir que la Pascua es la fiesta de la vida. Dios nos ha creado para la vida y quiere que la humanidad entera resucite. Y este deseo de Dios, que no es una frase bonita, que es de verdad el deseo que hay en el corazón de Dios, de que todos vivamos, a mí me evoca el encuentro de Jesús con Nicodemo, porque toda resurrección es un nuevo nacimiento, es un pasar de la noche al día, de la oscuridad a la luz, y en la Escritura hay encuentros que iluminan la vida y que traen esperanza. Y creo que este encuentro de Jesús y Nicodemo es uno de ellos, como si Jesús quisiera dar un anticipo de su resurrección. Por eso vamos a acercarnos a esta escena. Muchos en Israel se preguntaban quién era Jesús. Algunos se acercaron a conocerle y no solo descubrieron a este rabí de Nazaret, sino que también descubrieron su propia identidad y la verdad de la vida. Descubrieron en Jesús el sentido profundo de la vida. Si queremos saber la respuesta a los interrogantes de quién es Jesús y quién soy yo, necesitamos entrar en el Evangelio de San Juan por esta escena, por lo que algunos expertos dicen por la puerta de Nicodemo. Iremos viendo cómo realmente en él, en Nicodemo, en un anciano, se muestra la victoria de la luz de Dios sobre la noche de los pueblos. Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio de San Juan, muy poquito, pero 3 veces, 3 episodios que son claves. El primer encuentro, la primera vez que aparece Nicodemo es en este encuentro en la noche con Jesús, que aparece en Juan 3, 1, 21. La segunda es en la discusión que se da en el Sanedrín, donde está Nicodemo. En la discusión él va a aportar una luz y esta discusión la vemos en Juan 7, 50, 51.
esta discusión en el Sanedrín le llamo yo la duda que busca la luz. Y la tercera vez que aparece Nicodemo en la escritura en San Juan es en el momento crucial del descendimiento y de la sepultura del crucificado, que lo podéis encontrar en Juan 19, 38, 42. Cualquiera de estos textos os ayuda a profundizar en la persona de Nicodemo. En esta última escena es donde Nicodemo aparece con una mixtura de mirra y aloe, dice la escritura, de unas 100 libras. Estas 100 libras es una cantidad de aroma desorbitado. Dicen los expertos que es un signo de que Nicodemo quería darle a Jesús una sepultura, un entierro real. Es decir, al final de la vida es cuando Nicodemo va a reconocer públicamente que Jesús es rey. Y fijaos cuando lo reconoce, cuando lo bajan de la cruz destrozado. No baja de un trono real. Nicodemo ha hecho todo un camino de madurez en la fe hasta llegar a este reconocimiento. Los tres textos están relacionados. Los podéis hacer como una lección divina continuada, de un texto a otro y a otro, y veréis cómo uno y otro se iluminan. Todos no los podemos ver en la clase de hoy, pero ahí os dejo las citas para que podáis vosotros saborear en profundidad cada uno de estos trozos de la escritura. En los tres hay como un telón de fondo, hay un rasgo común que es la noche o la oscuridad, la confusión, eh, la oscuridad, la tiniebla, que evocan el trasfondo de nuestros días y que nos hablan con gran elocuencia a nuestro presente, en el que también hay noche y hay oscuridad y hay confusión. Si no, mirad a vuestro alrededor. Escuchad lo que se oye en los medios. Escuchad lo que hay en cada pueblo y en cada ciudad. Claro que no estamos lejos de la noche de Nicodemo. En el momento de la sepultura, la fe de Nicodemo ha llegado a una madurez. Después de recorrer un camino desde su noche, dirá Martini, a la noche de Jesús y del sepulcro. El camino que recorre Nicodemo va desde su noche, desde su propio no saber, cómo es posible nacer de nuevo en el primer episodio, a la noche de Jesús en el sepulcro, donde Jesús ha cargado con la noche de Nicodemo y de todos nosotros. Y se ha dejado atravesar por esa noche y esa oscuridad hasta ser destrozado, hasta ser abierto su costado. No ha dejado tirado a Nicodemo ahí en su noche para que él se apañe. Jesús ha cargado con esta noche de toda la humanidad, también de las nuestras. Y Nicodemo llega a esta madurez después de recorrer un camino. Después de la noche romperá la aurora de la resurrección. Pero primero Nicodemo tiene que atravesar esta noche y también acercarse a la noche de Jesús, al sepulcro. En esta ocasión solo vamos a ver el primer encuentro de Jesús y Nicodemo. Voy a leer el texto, Juan 3, del 1 al 21, para que lo tengamos en el oído, para que la escena nos suene, para que de alguna manera las palabras claves vayan resonando.
Dice San Juan, había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Bien, y hasta ahí el verso 21, que es este encuentro en la noche. Jesús, el rabí del que todos hablan, ha llegado a la ciudad de Jerusalén, y es aquí donde se da el encuentro entre los dos maestros, Jesús y Nicodemo. Nicodemo es un fariseo, maestro de Israel y miembro del Sanedrín. Y él, queriendo conocer a Jesús, va a escondidas a donde él estaba por la noche. Es de noche y hay una atmósfera de misterio en la escena. Ya lo hemos dicho en otras clases, que los maestros en Israel se levantaban por la noche para escrutar la palabra y orar con ella, haciendo presente que la Torá es lámpara para los pasos de los hombres. Es más,
Un rabí tenía obligación de romper la noche para partir la palabra y alimentarse de ella, y así poder después alimentar a los discípulos que tuvieran, de manera que pudieran dar luz a los pasos de los que les iban siguiendo. Pero San Juan no especifica nada de esta práctica. Esto lo sabemos por otros estudios. San Juan solo nos relata que Nicodemo entabló un diálogo nocturno con Jesús, conversación que se inicia de noche, pero que termina en el verso 21 hablando de la luz. Acabo de leerlo. El que obra la verdad se acerca a la luz. Así que al inicio de la conversación hay una noche, al final del diálogo con Jesús aparece la luz de la verdad. Porque nadie que entabla diálogo con Jesús se queda en la noche. Todo el que habla con Jesús, todo el que se acerca a Él, que es la luz del mundo, termina en la luz. Termina encontrando el sentido de lo que le ocurre, termina encontrando el sentido al sufrimiento incluso, como dice el salmista, ¿no? Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Es decir, el sufrimiento se convierte en una escuela para el hombre que dialoga con Dios, y que dialoga con Jesús. En la escena de Nicodemo y Jesús hay un claro movimiento de la noche a la luz, de Nicodemo a Jesús, de lo viejo a lo nuevo, como mostrándonos el itinerario de todo discípulo, de cada uno de nosotros. No nos podemos quedar estancados, parados, con lo que ya sé, con lo que ya he vivido, con lo que ya, porque y así ir tirando. Necesitamos estar vivos, nada de ir tirando, vivos en la fe, caminando en un itinerario desde nuestra noche a la luz, al día que es Jesús, a la resurrección. Por eso me parecía que en el tiempo pascual el ver a Nicodemo nos iba a iluminar mucho lo que la Iglesia nos invita a vivir en este tiempo de una manera especial. Todo el año litúrgico gira en torno al misterio pascual y de él vivimos, pero en esta cincuentena es como un subrayado, como una intensidad de esta experiencia, entrar en el misterio de la resurrección, que la muerte ha sido vencida, que el mal no tiene fuerza ya ninguna, porque ha sido roto el aguijón de la muerte. Es esto lo que va a ir descubriendo Nicodemo. Ojalá que lo vayamos descubriendo nosotros cada día más. Nicodemo nos muestra al hombre viejo, ese hombre que llevamos cada uno de nosotros dentro, cargado de luchas y de batallas. Y creo que no hay nadie sobre la tierra, si quiere atravesar la vida, que no tenga que lidiar alguna batalla, alguna lucha. Pero este hombre viejo ha de morir, y es esto lo que nos grita Nicodemo, ha de morir para nacer a una vida nueva, donde descansar en Dios. No vamos a descansar de batallas, vamos a aprender a descansar en Dios, en abrazar su voluntad. A veces esta voluntad, porque es parte de la vida, atraviesa enfermedades, dificultades, sufrimientos, pero descansar en Dios es vivir todo esto con Él, con Él. Nicodemo, aunque era un anciano y un maestro, a su ancianidad va a aprender a descansar en Dios.
Nicodemo ha visto los signos y milagros que Jesús realiza y eso le llena de asombro y le indica que viene de Dios. Como nosotros podemos haber visto a esta altura de la vida muchas actuaciones de Dios en nuestra vida. Muchas veces que Dios nos ha sostenido, que Jesús nos ha alentado con su palabra. Muchos sacramentos que nos han hecho pasar de la muerte a la vida. Pero Jesús invita a Nicodemo a pasar de la admiración del maestro a nacer de lo alto, que es otra cosa, que es un salto cualitativo grande y que conduce a un seguimiento de calidad. A esto nos invita este Evangelio en esta tarde, a pasar de nuestra admiración, decir, ¡oh, qué maravilla todo lo que Jesús ha hecho!, a decir, sí, quiero nacer de nuevo. Necesita Jesús este sí, sí quiero, porque no va a violentar a nadie. Necesita de tu libertad. San Jerónimo dirá que el reino de Dios no ha de ser visto únicamente a través de los milagros que han impresionado a Nicodemo. Solo puede ser experimentado, dice San Jerónimo, mediante un renacimiento espiritual, que es lo mismo que nacer de nuevo. También a nosotros se nos invita hoy a pasar de la simple admiración que no transforma nada al nacer de lo alto para tener una existencia nueva, transfigurada, alumbrada por el encuentro de Jesús, que allí donde había odio, ahora comienza a haber perdón, que allí donde había en mi corazón resentimiento, aparece amor, aparece reconciliación, que allí donde había guerra, aparece la paz de Dios. Y por eso la puedo sembrar. Vamos a entrar en el diálogo. Visto este marco de referencia que es esta invitación a pasar de la admiración al nacer de lo alto. No, este es el marco de referencia de toda esta clase de hoy. Pero vamos a las palabras claves que tanto nos gustan, que tanto nos ayudan, a este diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús dice a Nicodemo que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Que es lo mismo que decir que para reinar Dios necesitamos volver a abrir los ojos a la luz que es Jesús. El reino de Dios no es una cosa estática, no es un trono con un rey allí sentado estático. El reino de Dios es un reinar, es dinámico, es un es un manantial de vida continuamente, Dios dando vida. Eso es su reino, ese es el reinar de Dios en nosotros, que tengamos vida y vida abundante, ganas de vivir, ganas de vivir, ganas de luchar. No se trata de un repetir el nacimiento, como Nicodemo creía, volver a nacer, sino volver a ser alumbrado con una luz que viene de lo alto, de acuerdo al doble significado del vocablo anosen, tal cual suena en el texto griego, que tiene un doble significado, significa de nuevo y de lo alto. Vamos a verlo. Es un adverbio griego que significa de arriba, de lo alto, de nuevo, pero también significa desde el principio, desde hace mucho tiempo, porque tiene una significación espacial y una significación temporal. Espacial, de lo alto o de arriba,
temporal desde hace mucho tiempo, desde el principio. A veces tenemos que volver al principio de nuestra vida, al principio de conocer a Jesús, al principio de nuestra llamada a ser cristiano, al principio de nuestra llamada al matrimonio, al principio, para nacer de nuevo. También en la fe hay que ir al principio. Mirad, esta palabra anocén, que es una palabra clave, es la misma que utiliza San Juan para describir a Jesús. En el verso 31, capítulo 3 de San Juan, verso 31, Jesús es aquel que viene de arriba, anocén. Por tanto, nacer de lo alto es configurarse con Cristo, tener la forma, la figura de Cristo, un solo corazón con Él y una sola alma, como la primitiva comunidad cristiana. Fijaros qué fuerte, es una llamada. Esta invitación de Jesús a nacer de lo alto es una llamada a configurarse con Él. ¿Y quién es Jesús? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este es Jesús, un manso y un humilde. Es esto nacer de lo alto, nacer a la mansedumbre cuando me saldría la agresividad, cuando me saldría el ojo por ojo y diente por diente. Soltar esta justicia mía para entrar en la justicia de Dios, que es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta mansedumbre en la cruz y esta humildad es estar bajo la mirada de Dios, no bajo la mirada de los hombres, de, de guardar el qué dirán, bajo la mirada de Dios. Lo que me importa, lo que Dios diga, lo que Él me quiera comunicar. Este es el humilde. Y San Juan utiliza también anocén en Juan 19:11, cuando habla de la autoridad de Pilato, que dice Jesús, que te ha sido dada de lo alto, si no, no podrías hacer conmigo nada. Pero la autoridad, le dice Jesús a Pilato, la has recibido de lo alto, anocén. Por tanto, nacer de lo alto es reconocer a Dios como autoridad, como Señor de mi vida y de mi historia. Es decir, Él lleva las riendas. No llevo yo las riendas de la historia, ni de la mía, ni la de mis hijos, ni la de mi comunidad, ni las riendas de la parroquia, ni muchísimo menos las riendas de la iglesia. Las lleva Él, que es el Señor. Esto es nacer de lo alto. Fijaos a todo lo que le está invitando Jesús a Nicodemo y a cada uno de nosotros. Y hay otro lugar en la Escritura donde aparece esta palabra clave, en la carta de Santiago. Lo usa para decir que todo don bueno viene de arriba, del Padre, en Santiago 1:17. Todas estas citas que os estoy dando os sirve para enriquecer la lección divina de este encuentro de Jesús con Nicodemo. Y en Santiago 3:15, para hablar de la sabiduría que procede de lo alto. Todo don bueno viene de arriba, es reconocer que todo viene de Dios. Nacer de lo alto es reconocer que todo lo recibo de Dios. No hay nada que yo no haya recibido. Si tengo salud, la he recibido de Dios. Y si tengo enfermedad, de Él recibo la fuerza para llevarla. De Él recibo la fuerza para llevarla. Todo lo que tengo, lo tengo por gracia de Él. Y la sabiduría que viene de arriba, que viene de lo alto,
es la sabiduría de Dios. Por eso nacer de nuevo es también nacer a la sabiduría de Dios, que sigue una lógica contraria al mundo, contraria al pensar de la mundanidad, que actúa por la lucha del más fuerte, por la lucha del poder y del dinero y del tener. Nacer de lo alto es vivir no en la fachada, no en el cuidar la imagen, sino en la autenticidad. Esta es la sabiduría de Dios, que mi existencia transcurra bajo sus ojos. Bien, esto es todo lo que en esta palabra clave, anocén, de nuevo o de lo alto, se nos quiere comunicar a cada uno para que crezcamos en la fe. Nicodemo no ha comprendido nada, no comprende en principio, pero le salva una cosa que ojalá también nos salve a nosotros. Le salva al preguntar. No ha entendido nada, pero no se corta. Le pregunta a Jesús, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús habla de un nacimiento que combina los dos sentidos de anocén. Tanto la experiencia horizontal del tiempo, es decir, de nuevo, como la experiencia, de nuevo, así horizontal, como la experiencia vertical, la irrupción de Dios de lo alto. Por eso puntualiza añadiendo, hay que nacer de agua y de espíritu, es lo mismo. De agua, es decir, de experiencia humana, y de espíritu, es decir, de la experiencia espiritual, porque en este nacimiento nuevo, lo humano y el don de Dios van unidos. Es necesario contar con la gracia de Dios para dejarnos hacer de nuevo, recreados por una mirada nueva y un caminar nuevo fuera de nuestras rutinas y de nuestros desalientos. Y empezar a caminar alentados por el viento de Dios, alentados por la novedad que Él nos trae cada día. Cada día es urgente en nuestros días nacer todos de nuevo, vivir fuera del desaliento y dejarnos alentar por la gracia de Dios. No hay en Nicodemo rechazo por Jesús, sino un acercamiento que no puede ir más allá de los límites de las definiciones que él conoce con bastante exactitud. Y Jesús intenta construir al hombre nuevo en Nicodemo a partir de esa comprensión limitada de este maestro. Él no lo comprende todo, pero Jesús se acerca a través de esta ignorancia de Nicodemo. Le sirvió a Jesús la ignorancia de Nicodemo. Bien, y viene nuestra ayuda para no cansaros. Otro lugar del Evangelio de Juan, casi al final, Juan 19:23, en el que aparece también la palabra clave del texto que estamos orando, anocén, de lo alto o de nuevo. Y se trata del descendimiento del crucificado, donde también está Nicodemo. Al describir el autor del Evangelio la escena de la crucifixión, dice que los soldados tomaron sus vestidos e hicieron 4 lotes. Y sobre la túnica, atención, echaron suerte porque la túnica de Jesús era sin costura, dice el Evangelio, tejida de una pieza de arriba abajo, anocén, de arriba abajo, aquí aparece. Y no quisieron romperla. Tanto el nacer de arriba como la túnica de una pieza son símbolos de la vida que Dios comunica al hombre. Una vida sin fisuras, única, sin grietas por donde se escape el don que Dios pone en nuestras manos. Un amor sin fisuras. Es una túnica de una sola pieza, el amor de Dios.
nacer de lo alto nos concede ver el reino de Dios, es decir, la vida más fuerte que la muerte, que se derrama en nosotros cuando Dios reina en nuestro existir, es decir, orienta nuestra vida, Él reina. Esta vida, más allá del dolor y de la muerte, se hace visible en Jesús, revestido de una túnica única, tejida de arriba abajo con un solo hilo. Dicen algunos expertos, el hilo del amor de Dios, que va del principio al final de esta túnica. ¿Cómo no recordar en esta escena la túnica de José, que José, el hijo de Jacob, llevaba cuando al encuentro de sus hermanos va y sus hermanos les despojan de esta túnica, y esta túnica es testigo de su muerte ante su padre Jacob. Acordaros que matan un cordero, un cabrito, lo llenan de sangre y llevan la túnica a su padre para decir que José ha muerto. Una túnica que habla del amor que su padre le tenía. La túnica de Jesús es anticipada en la túnica de José y dice al mundo que Dios ha enviado a su Hijo amado, a su predilecto, como lo era José, y que ama al mundo como a su Hijo amado. Este amor es entero, sin fisuras, de arriba a abajo. Hoy este Evangelio nos declara a nosotros el amor que Dios nos tiene. Por si se te ha olvidado que Dios te ama, es como si a través de este Evangelio Jesús dijera, o Dios te dijera, he enviado a Jesús por ti, solo por ti y para ti, porque eres tan valioso para mí que he entregado a mi Hijo para que tú no mueras, para que su sangre abra las puertas de la vida eterna y tú te la encuentres abierta. Además, no solo la túnica es icono de la vida, don de Dios, sino también ha suscitado en los padres de la Iglesia otra interpretación. La túnica y su unidad para los padres de la Iglesia es la unidad de la comunidad que tanto deseó Jesús cuando expresó en la última cena, Padre, que todos sean uno. Y hay algunos expertos que dicen, aquí resuena en esta unidad y en esta túnica, resuena Hebreos 8:2, esta unidad, porque la carta a los Hebreos llama a Jesús tabernáculo verdadero. En analogía, tabernáculo verdadero, otras traducciones dicen tienda verdadera. En analogía con la tienda del desierto que Moisés construyó según las directrices de Dios. Ahora veremos por qué. ¿Qué tiene que ver la tienda del desierto con la túnica de Jesús? Y con que era única, sin fisuras. Fijaos, hay aquí como un eco también del Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Jesús es la tienda, la nueva tienda. Acampó entre nosotros. Es la nueva tienda que Dios ha puesto entre nosotros. Esta tienda que hizo Moisés en el desierto tiene una cualidad. No sé si la recordáis. Si recordáis Éxodo 26 del 1 al 11. Pero os recomiendo que lo leáis porque os presenta el rasgo de esta tienda del desierto. El rasgo es la unidad. Dice Dios a Moisés, harás la morada o la tienda con 10 tapices. Unirás entre sí los tapices para que la morada forme una unidad. Y más adelante, en ese mismo capítulo, en el verso 11, dice, meterás las presillas y unirás así la tienda con los tapices para que formen una sola unidad. La unidad es como un eco de la voz de Dios en el desierto. Donde Dios va a morar,
en esta tienda del desierto, donde se encontraba con Moisés y hablaba con Moisés cara a cara, tiene un rasgo, la unidad. Y el nuevo tabernáculo, donde Dios nos habla, que es la persona de Jesús, la nueva tienda, es portador de la unidad, tiene una túnica tejida de un solo hilo de arriba a abajo, único, y tiene un deseo ardiente. Igual que dijo, he deseado ardientemente comer esta comida pascual con vosotros, dijo, que todos sean uno, que todos sean uno. Los padres de la iglesia vieron en la túnica de una sola pieza que Jesús llevaba y que fue despojado el signo de la unidad de los cristianos, de la iglesia, con su cabeza que es Cristo. En la resurrección tenemos una llamada fuerte a guardar la unidad. La alegre noticia, porque podemos ante esta invitación a la unidad y ante la realidad de tanta división, ¿verdad?, que vemos en el mundo, en nosotros, en la iglesia, en nuestras ciudades, en nuestros corazones, en nuestra familia. ¿Cómo va a ser posible? Que es lo mismo que Nicodemo decía. ¿Cómo es posible que un anciano vuelva a nacer de nuevo? La alegre noticia es que la unidad, antes que una meta a alcanzar, es un don que hay que acoger. Es un don de Dios. No viene por nuestras fuerzas, ni siquiera viene por nuestra buena voluntad. Viene por nuestra humildad de decir, no la tenemos, no tenemos esta unidad, Señor. Danos el don de la unidad y acoger este don. Que la túnica estuviera tejida de arriba abajo, escribe San Cipriano, significa que la unidad que trae Cristo procede de lo alto, del Padre Celestial, y por ello no puede ser escindida por quien la recibe, sino que debe ser integralmente acogida. Ojalá la acojamos esta tarde. Resuena en el trasfondo del encuentro de Jesús con Nicodemo la vida que Jesús nos da y la comunidad que se crea en torno a Jesús y que se recrea en cada Pascua, porque la comunidad y la unidad de la comunidad es frágil y se destruye, porque nuestro barro es frágil. Pero Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre y el Padre vuelve a enviar la unidad, vuelve a enviar el don del Espíritu Santo, que es la unidad. Ser anciano no solo no es obstáculo para el nacimiento de lo alto del que habla Jesús, sino que se convierte en el tiempo oportuno para iluminarlo, porque los años van deshaciendo el equívoco de una eterna juventud, ¿verdad? ¿Verdad que ya sabemos que no vamos a ser eternamente jóvenes? Y la ancianidad va deshaciendo el poner toda la fuerza en nuestro hacer, ¿verdad? Porque ya hemos fracasado tantas veces y hemos intentado. Tenemos fracasos acumulados. La ancianidad facilita el dejarnos hacer por Dios, ya rendidos, ¿eh? Había un profesor mío que decía, caer rendidos ya ante el Señor. Ya no puedo, lo he intentado tantas veces, ahora hazlo tú. Facilita el dejarnos hacer por Dios, puesto que ya se han tocado los límites que acompañan al ser humano. Y estamos entonces en condiciones de recibir el don de la unidad en la comunidad, en la familia, en la parroquia, como una túnica que nos regala Dios para revestirnos de ella. Bien, y hasta aquí el encuentro
de Nicodemo con Jesús y esta invitación que nos hace en el tiempo pascual a nacer de nuevo, a dejarnos resucitar, entrar de nuevo en el vientre de la Iglesia, de nuestra madre la Iglesia, y dejarnos hacer como unos niños pequeños que ya hemos intentado tantas veces por nuestra fuerza y no hemos podido, y entrar desde esta humildad. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.